Efesios 2:8, ¿ya lo tiene? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Repito, la serie se llama Los enemigos de la fe, y esta noche vamos a mirar el primer enemigo, que es la duda. La duda. Ayúdeme a definir rápidamente qué es duda, en sus propias palabras. A ver, ¿cómo? Inseguridad, estar inseguro de algo. ¿Qué más? A ver. Desconfianza. ¿Quién más? A ver por acá, los músicos. ¿Qué es duda? ¿Qué es dudar? Si yo pienso que puedo saltar hasta donde está aquella silla y arranco a correr, pero de pronto llego aquí y ¿será que eso me produjo un efecto interno? Que no me dio fuerza, ¿verdad?, para lanzarme hasta allá. La duda es una vacilación, es un momento de inseguridad, es un estado en el cual uno se queda como que ¿será o no será? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo predico o no lo predico? El que ensayó el himno, ¿lo canto o no lo canto? Y entonces entra en esa etapa de vacilación y no toma decisión, y eso no es bueno para un cristiano. Porque si el cristiano no corrige eso en su vida, se convierte en un cristiano inconstante. Y un cristiano inconstante o de doble ánimo, dice el apóstol Santiago, que desea muchas cosas y nada alcanza, porque todo lo inicia y lo deja sin terminar. Ahora, hermanos amados, dice aquí el texto que tomamos que necesitamos la fe, ¿verdad?, dentro del proceso de la salvación. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Ah? Esa es la definición de qué es fe. Esa es la definición bíblica de qué es fe: la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es la fe en sí? Creer. Entonces yo podría decirles que fe es una creación especial de Dios, puesta al alcance del hombre para que éste logre, primero, agradar a Dios; segundo, por medio de ella alcanzar las promesas que Él le da. Antes que el hombre pecara, la fe no existía, sino que el ser humano tenía una perfecta obediencia a su Creador. Amén. Una perfecta obediencia a su Creador, no necesitaba la fe. La fe viene como necesidad del hombre en su pecado. Al oír el evangelio es nacido de nuevo, y por ese proceso alcanza la fe. Romanos 10:17 dice: porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces es un proceso. Entonces la fe, ¿por qué le digo que es una creación de Dios? No me miren así raro. Estoy basado en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Puestos los ojos en, ¿cómo se llama? Jesús. ¿Y qué es Jesús con respecto a la fe? El autor. Quiere decir que la fe tuvo un inicio. Amén. El autor, creador de la fe. Pero a la vez es ¿el qué? Consumador, o sea, aquel que hace posible lo que por medio de la fe tú crees, tú pides y tú esperas. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre creyendo, lo recibiréis. Entonces Él es el autor y Él es el consumador. La fe entonces es como una tarjeta de crédito que te sirve en cualquier cajero, que siempre que tú la tengas tendrás fondo, porque al que cree todo le es posible. Ahora, hermanos, no vamos a entrar en definición, sino en estos enemigos de la fe. Les dije que el primer enemigo era la duda, ¿verdad? El enemigo, ¿por qué ataca la fe del cristiano? Porque la fe le es dada al cristiano en primer lugar para que alcance por medio de ella la salvación que es en Cristo. Y si logra el enemigo permear la fe del cristiano y hacerlo dudar,
entonces la salvación se pone en riesgo, porque la salvación es por medio de la fe. Y todo en el Señor se consigue es por la fe. ¿O no es así? En segundo lugar, la fe para el cristiano es la posibilidad de agradar a su Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando usted hace las cosas obedientemente y conforme a lo que el Señor dice por la fe, usted agrada a Dios. El enemigo quiere buscar que usted desagrade a Dios. ¿Sí o no? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la duda, el enemigo la va a tratar de introducir a la vida del cristiano para hacerlo desagradar a Dios. Vamos a mirar alguna escritura. Por ejemplo, ustedes yo creo que han leído la historia del capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Empieza así diciendo: pero la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había creado. Y esta serpiente se le acercó a la mujer y comenzó a dialogar con ella. En ese diálogo malintencionado de Satanás llevaba un veneno. Ese veneno era la duda. ¿Y cuál fue la pregunta sutil que Satanás le hizo a la mujer concerniente a comer algo? A ver. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Y eso no es lo que Dios había dicho. Dios le dijo: de todo árbol que hay en el huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios había sido muy específico. Solo un árbol se había reservado para que no comieran, el de la ciencia del bien y el mal. Los demás se los había dado para que comieran. Pero mire cómo el enemigo cambia las cosas. Y entonces él se nos va a presentar de esta manera. Usted nunca espera al diablo con cachos y rabo y trinches. No, no, ese es el diablo corroncho. El diablo moderno no es así. El diablo moderno se te va a presentar con ojos azules y con cabello lleno de los crespos parados y pantaloncitos tubos, y al hermano se le va a presentar en minifalda, se va a presentar de muchas maneras. Y con preguntas suaves que parece que no fueran peligrosas. Y entonces, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La mujer dice: no, sí podemos comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué es lo que dice? Dice: porque el día que de él comamos de seguro moriremos. ¿Qué volvió a decir la serpiente? ¿Qué fue lo que respondió? ¿Ah? No morirán. Esa es una manera sutil de decir: eso es mentira de Dios. Dios los engañó. No es cierto. O sea, es una actitud que esconde tanto veneno, tanta maldad, que trata de que el Dios creador quede delante de la criatura como un ser malo, un ser que está escondiéndole algo al ser humano, que no quiere compartir, pero que Satanás aparentemente quiere que lo descubra. No morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal y seréis como Él. Y eso no crea que fue enseguida que Eva, no, porque el apóstol Santiago en el capítulo 1 dice que el pecado tiene un proceso. Esa palabra él la lanzó y quedó ahí. Le digo eso porque el texto continúa y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno y que el fruto era agradable. O sea, hubo una etapa de incubación de ese huevito de la duda. Se incubó y ella empezó a darle crédito. Oye, ¿verdad que será lo que me esconde Dios? ¿Y porque Dios no quiere que comamos de ese árbol? Y tantos interrogantes que se generaron en ellos, que empezó a observar el árbol que antes no le prestaba atención, ahora le presta atención. El fruto que no le llamaba la atención, ahora tanto fruto, y nada más se centraba en el prohibido. Y ya no se aguantó más y dice que alargó su mano y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿En qué resultó la duda? ¿Cuáles fueron las consecuencias?
Pecado contra Dios, ¿verdad? Y eso nos pasó a todos nosotros. Por ahí todos fuimos constituidos pecadores. Ahora, ¿qué intentó hacer Satanás con el segundo Adán? En el capítulo 4 del Evangelio del apóstol Mateo. Fue llevado al desierto, estando en el desierto ayunando durante 40 días, sin comer, sin beber, según las personas que han estado en ese desierto. En el día es tan caluroso, tan fuerte, que una persona en una hora se deshidrata por completo. Tiene que llevarse e hidratarse durante el día tomando mínimo 2 litros de agua para no morir por deshidratación. En un día mínimo 2 litros de aguas. Porque es una temperatura tan ardorosa, tan fuerte durante el día, que se deshidrata usted en cuestión de nada. Y por la noche la temperatura es bajo cero. Ahí en ese desierto estaba el Señor Jesús ayunando. Y se le presentó el mismo que se le presentó a Eva, se le presentó al Señor y empieza a lanzarle la duda. ¿Qué fue lo primero que Satanás le dijo al Señor? ¿Qué era lo que cuestionaba? Tenía hambre el Señor, ¿verdad? Porque llevaba 40 días sin comer. ¿Qué fue lo que le propuso Satanás? Pero antes de pedirle o de insinuarle que convirtiera las piedras en pan, le manda la duda. ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Tú estás seguro que eres el Hijo de Dios? No estarás en el lugar equivocado tú. ¿No será que te imaginaste eso? ¿Tú estás seguro que eres el Hijo de Dios? Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, entonces di que esta piedra se convierta en pan. Está cuestionando esa. Está tratando de que el Señor dude de lo que Él es. Pero el Señor no se pone a discutir con Él ni a razonar con Él, sino que le responde con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces la duda, mi hermano querido, se corrige con la palabra, ¿oyó? Así que no se duerma porque se va a quedar con la duda. Amén. Viene y le cuestiona por segunda vez. Ya no con el pan, sino que lo lleva al pináculo del templo y lo quiere hacer despeñar de allá. Pero lo quiere hacer parecer como un suicidio. Que él no lo tocó, no lo empujó, nada, sino autor intelectual. Lo subió al pináculo del templo y otra vez le cuestiona el ser hijo de Dios. Bueno, si tú que dices, si estás seguro de lo que dices, de lo que predicas, si estás seguro que eres tú, que eres el Hijo de Dios, entonces tírate. Porque para el Hijo de Dios hay una promesa. Tírate de aquí y nada te va a pasar, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Tremendo el diablo, ¿eh? Pero el Señor le respondió: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Con el Señor no tuvo éxito. No tuvo éxito porque el Señor Jesús es el autor de la fe y es el consumador de la fe y es la roca inconmovible de los siglos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ahora, mis amados hermanos, la persona que logra dejar que el enemigo le siembre la duda, que ese gusanito, ese huevito de la duda se inserte en su mente, está allí en la silla oyendo la palabra de Dios y puede estar frente al mismo Señor Jesús que le esté predicando en persona. La duda no deja que la palabra le baje al corazón. Y entonces está ahí cavilando, ¿será verdad lo que dice? Y se cuenta un testimonio que Dios resucitó un muerto, y será verdad. Y todo lo cuestiona porque no tiene la capacidad de creer, está vacilando. Algunos se bautizan porque les insistieron o porque en algún momento sintieron algo bueno y se entregaron y se bautizaron. Pero resulta que se arrodillan a orar y piden y no les viene nada.
Pero ¿por qué no les viene nada? El apóstol Santiago dice, bueno, concerniente a la sabiduría, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídasela al Señor, el cual se la dará en abundancia. Léalo, capítulo 1 del apóstol Santiago. Pero dice, advierte el apóstol Santiago 1:6. Búsquelo por favor, Santiago capítulo 1 versículo 6. Uy, que un agüita de coco sí paga. Esa es la que me vuelve loco. ¿Cómo dice Santiago 1:6? ¿Ah? Pero pida con fe, porque por medio de la fe podemos agradar al Señor, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que se la lleva la brisa para allá y para acá. Es como una nube de humo. No es una nube de agua, porque la nube de agua está el agua ahí en forma de rocío. Cuando se viene, ahí está la lluvia, pero la nube de humo, usted ve la nube, pero no cae nada, porque es nada, seca. Entonces, creyentes secos, creyentes que viven aburridos, creyentes que cuando otro cuenta las maravillas que Dios hace con ellos, en vez de gozarse, lo que hacen es amargarse, porque a ese sí le da Dios y a mí no me da nada. Oye, ese se le pidió y vea. Por lo menos a mí me atracaron hace unos días, unos meses, y se me llevaron la Biblia, la mochila que me regalaron en el retiro, se me llevaron el celular, se me llevaron un montón de cosas. Pero yo estoy tranquilo, porque yo sé que el que me dio aquella tiene poder para volvérmela a dar. Yo no me voy a preguntar cómo, cuándo, ni de dónde. ¿Qué más? Que puede ser alguno de los que está aquí que me la regale. ¿O no? Yo lo creo. No le estoy pidiendo, no. Solo le estoy diciendo que le creo, porque si Él me lo dio una vez, ¿qué impide que me dé cuantas veces quiera? Porque el apóstol Pablo dice, dime qué tienes tú que no hayas recibido. Y si lo recibiste, entonces ¿cuál es el problema? El creyente que le cree al Señor no cuestiona de dónde ni cómo, sencillamente le cree, porque el Señor lo dijo. Él dijo que te daría sabiduría. Tú no le pongas a preguntar de dónde va a venir esa sabiduría, cómo será y cómo voy a saber yo. Usted solamente crea que cuando sea necesario usar esa sabiduría, ahí aparecerá esa porción que Dios te ha dado. Hasta tú te vas a quedar admirado. Oye, yo le dije todo ese poco de cosas. Claro, porque Dios te dio lo que le pediste. Pero dice, no dudando nada. No dudando nada. Gloria al Señor. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Otra razón por la cual el enemigo trata de introducir la duda a la iglesia, al pueblo del Señor, es porque la duda detiene. La duda detiene el crecimiento de la obra del Señor, en el sentido de que muchas veces el predicador, el líder, pasa por momentos difíciles, y aunque haya vivido experiencias especiales con el Señor, la duda te va a visitar. Le llega al pastor, le llega al diácono, le llega a todo poeta, ¿oyó? Todo ser humano. Si usted no me quiere creer, le voy a citar un texto. Un día andaba en la ribera del río Jordán un hombre llamado Juan el Bautista. Este hombre tenía la característica de que en el vientre de su madre fue lleno con el Espíritu Santo. Y estando en la ribera del río Jordán, un día cualquiera, venía el Señor Jesús por ahí también. Y por el Espíritu que había en Juan Bautista, que fue el último profeta, señaló al Señor Jesús y dijo: este es aquel de quien yo decía que es primero que yo, y de quien soy indigno de desatar la correa de sus sandalias, encorvado. Luego él dice: yo no lo conocía.
No sabía quién era, aunque físicamente creo que eran primos hermanos, pero no sabía que él era el Mesías. Dice, mas aquel que me envió a bautizar para arrepentimiento me dijo, aquel sobre el cual veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es. Juan está hablando de experiencias especiales. Y viene el Señor y le dice, bueno, bautízame. Y Juan dice, no, yo soy el que necesito que tú me bautices y tal. Bueno, al final terminó bautizándolo. Juan no tuvo dudas en decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no tuvo duda en afirmar diciendo, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan no tuvo dudas en afirmar diciendo, yo no soy el profeta, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo solo soy la voz que va delante de él anunciando que él había de venir. Cuando los discípulos de él vieron al Señor Jesús, le preguntaron a Juan, maestro, ¿y qué hacemos? Él no tuvo ningún reparo, ninguna duda en decirle, síganlo, porque él es más grande que yo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Un hombre que está hablando con una seguridad, vea, una certeza incuestionable. Pero ahora vamos a ver al mismo hombre en el capítulo 11. Mateo 11, versículos 2 y 3. Ahora Juan el Bautista, ese mismo gran hombre, lo detienen y lo meten preso. Y estando ahí en la cárcel, allá le llegó la duda. Imagínese al diablo diciendo, ¿tú crees que si tú fueras el profeta de Dios, Dios te iba a tener aquí encerrado? Eso no lo busque en la Biblia. Bueno, si está por allá en la tercera carta del apóstol Bernabé, allá es que está escrito eso. Entonces le decía, y que si Dios te amara, ¿tú crees que te iba a dejar aquí abandonado? ¿Qué clase de Dios tienes tú que no te libra de esta cárcel? Y cosas así están escritas en tercera Bernabé capítulo 1. Ahí las puede usted buscar. Búsquela con seguridad, que ahí están. Amén, amén, gloria a Dios. Diga gloria a Dios los que entendieron. Amén. Tercera Bernabé no la va a encontrar nunca, pues eso no existe, hombre. Entonces Juan está en la cárcel y ya no soporta más la duda y empieza y le dice a sus discípulos, háganme el favor, yo oigo que el Señor Jesús hace tantas maravillas, pero yo estoy aquí preso. Estoy solo, estoy abandonado. Y yo soy un siervo del Señor. Vayan y pregúntenle. ¿Quién recuerda cuál fue la pregunta que Juan le mandó a hacer al Señor? Oiga, ¿y no era él el mismo que lo estaba presentando en el Jordán? Podríamos decir, no fue el pastor que lo posesionó. Vayan y pregúntenle si es él el que había de venir o esperamos a otro. ¿Qué lo estaba trabajando? La duda, ¿verdad? Pero hermanos amados, alégrese usted de estar oyendo la palabra de Dios, porque si está en esa condición, Dios no reprochó a Juan, Dios no lo increpó, Dios no lo regañó, sino que dice la Biblia que en ese mismo momento sanó una cantidad de enfermos y mostró las obras que debía mostrar como el ungido de Dios. Y entonces le dijo a los discípulos de Juan, vayan a su maestro y díganle lo que han visto, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los paralíticos son sanados y que a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. Alabanzas al Señor. En la duda es el primer enemigo y viene tratando de minar tu fe para que tú te desanimes, para que no sigas al Señor, para que no camines con el Señor, para que naufragues en la fe, para que no eches mano de las promesas divinas, para que dejes de caminar
hacia tu Salvador. Un día el Señor Jesús venía caminando sobre las aguas y los discípulos iban en la barca y se asombraron. Y Él les dijo: no teman, soy yo. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: bueno, Pedro, si te atreves, hágale, venga. Y yo me imagino a Pedro. ¿Cuál era la profesión de Pedro, hermano? Y sería que Pedro no sabía que el agua es líquido, que es una cosa inestable. ¿Usted cree que Pedro no lo sabía? Pero ahora se metió en la grande por estar de hablón. ¿Ven? Y yo me imagino a Pedro, eso está ahí en Tercera Bernabé también. Pedro mirando al Señor y se sentó en la orilla de la canoa, del barco donde venía. Ahí todos los demás, los 11 discípulos ahí con los ojos así sobre Pedro. Y el Señor hacia acá. Y Pedro sentado en la barca, de pronto saca el primer pie. Y oiga, siente que no se hunde. Y saca el segundo pie y está pendiente del Señor y se incorpora y sale caminando hacia el Señor. Caminando literalmente sobre el agua. ¿No dice así la Biblia? Pero mientras va caminando hacia el Señor, ¿qué le llegó? Entonces la duda llega en el caminar del cristiano, así sea un apóstol, así sea un líder, una presidenta de Dorca, un miembro de la junta. La duda no respeta bigote, o yo. Caminaba tranquilamente hacia el Señor Jesús, pero mientras caminaba sobre el agua, la duda lo visitó. Y empezó, vea, naufragó. Eso se llama naufragar en la fe. Y ojo con esto que le voy a decir. El cristiano que naufraga en la fe está mal. Mal porque está en peligro de morirse. ¿A qué me refiero? Bueno, por una parte Pedro tenía a los 11 discípulos que estaban en el barco de donde él salió, ¿verdad? Seguro que llevaban remos, llevaban cuerdas. Por otra parte podemos decir que Pedro en su profesión, ¿sería que había aprendido a nadar? ¿Lo podemos demostrar por la Biblia que sabía nadar? ¿Ah? Claro, cuando el Señor resucitó y se le apareció y Juan le dijo: es el Señor. Y él estaba desnudo y vea, al agua y salió a la orilla nadando cuando el Señor tenía el pez allá sobre las brasas. Así que sí sabía nadar. Pero ajá, ¿y ahora por qué no regresó nadando al barco? ¿Ah? Agárreme ese trompo en la uña a ver. ¿Por qué Pedro no pudo regresar al barco de donde salió nadando? ¿Por qué no dice la Biblia que le tiraron una cuerda? Pedro, agárrate, ven. O un remo. Ahí no dice que el Señor le dio fe. Mucho lo lamento, mi hermano querido. Pedro está naufragando. Y la Biblia habla de los que naufragaron en la fe. El apóstol Pablo habla de un tal Alejandro, de un otro, ¿cómo se llaman? Unos nombres todos raros ahí. Himeneo, Fileto. Dice: en cuanto a la fe, estos naufragaron. ¿Oyó? Hermanos, naufragar, cuando el creyente naufraga, como en el caso de Pedro, lo único que lo puede sacar del naufragio es el autor de la fe. Lo único que sirvió, ahí no vale experiencia, ahí no vale cargo, ahí no vale posición ni conocimiento, hermano, porque esta lucha no es con carne y sangre. Y entonces, ¿qué le quedó a Pedro? Él no dijo: muchachos, ayúdenme. Él no dijo: tírenme una cuerda. Él lo que logró decir fue: sálvame, maestro, que me muero. Me estoy ahogando. De nada sirve la experiencia como pescador. De nada sirve que yo sepa nadar. No me puedo autosalvar. Tú eres el Salvador, porque tú eres el autor de la fe y el consumador de ella. Sálvame, maestro, que perezco.
Y el Señor se inclinó, lo tomó de las manos, lo sacó del naufragio y volvieron a la barca caminando sobre el agua. Para concluir este primer paso, este primer enemigo, quiero decirte entonces que lo único que soluciona, hermano, este problemita de la duda es reconocer sinceramente que tú no puedes salir solo de ella. Reconocer sinceramente que dudaste. Si tú te pones a justificarte y a decir, yo sé que yo puedo, estoy pasando por la mala, pero yo puedo, no vas a salir, te vas a morir ahogado. Pero si reconoces como Pedro que no podía, y además de reconocer, clamas al Señor, el que reconoce su pecado y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Esa es la única salida que tiene el pecado de la duda. Y dice el apóstol Judas, a los que dudan, convencedlos. Hay hermanos que dudan, porque hablan con quien no deben hablar. Y entonces dice el apóstol Pedro, algunos hasta preguntan, ¿será verdad que el Señor viene? Dudan del levantamiento de la iglesia, dudan que sus pecados fueron perdonados, dudan que la persona aquella mala se entregó al Señor y se convirtió de corazón, dudan que vaya a tener cambio. Y esa duda no te va a dejar crecer, esa duda te va a llevar a hundirte cada vez más. ¿Cuánto llevamos de tiempo, hermanos? ¿Me excedí mucho? ¿Da tiempo para el segundo paso? ¿Me esperan? Bueno, no me hagan mala cara ni se duerman. La duda es el huevo del siguiente pecado. El siguiente pecado, vamos a leer una porción, por favor, en Juan 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, este siguiente paso, este siguiente enemigo es, después de la duda viene algo que se llama incredulidad. Incredulidad. La incredulidad no es otra cosa sino la incapacidad de creer. Eso es la incredulidad. Porque la duda va a atacar tu capacidad de creer, para que tú no creas lo que oyes. Le atacó a Eva esa capacidad para que no creyera lo que el Señor había dicho, para que dudara de lo que el Señor dijo. Y por eso es que muchos enfermos no reciben sanidad, porque no creen la palabra que el Señor declara, no creen la orden que se da de declararlo sano en el nombre del Señor Jesús. Pero dice aquí el apóstol que a los que creen en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el creer en el Señor, creer en su palabra, encierra algo tan maravilloso y tan grande, que el enemigo entonces, para atacar el creer del cristiano, se inventó la incredulidad. La incredulidad. Amén. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero porque un necio diga que no hay Dios, ¿será verdad que no hay Dios? ¿Qué es un necio? Uno que se niega a creer lo que es una verdad. Eso es un necio, eso es una necedad. Ponerse a negar que el sol quema, dígame usted. Eso es una necedad. Negar al Creador, siendo que ese necio es una criatura de Dios. La incredulidad te hace hablar cosas que no son verdad. En segundo lugar, el no creer
puede llevarte a la perdición. Juan 3:18, ¿cómo es que dice? Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, más ya ha sido condenado por cuanto no creyó. Y Juan 16 dice: cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Pero dice de pecado, por cuanto no creen en mí. No creer en el Señor, no creerle al Señor es tan delicado, porque Él es el único que tiene poder para perdonar pecados. Porque por su sangre es que el pecador recibe limpieza. Hijito, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero viene el creyente y peca, y entonces el enemigo le lanza la duda y dice: no, Dios no te va a perdonar eso, ya Dios está cansado contigo. Y el creyente empieza a creer que Dios no le va a perdonar, y esa incredulidad lo va minando, y entonces la culpabilidad va creciendo. Y no es que Dios no pueda perdonar, Dios todo lo puede. El creyente es el que no es capaz de creer que Dios le puede perdonar, y por eso no recibe el perdón. Y anda con cargas, anda con dificultades, no crece, no prospera por su incredulidad. Ahora, Romanos 9:33 y 1 Pedro 2:6 dice que el Señor Jesús se convirtió para los judíos en piedra de tropiezo. Pero se convirtió en piedra de tropiezo porque ellos no creyeron en Él. Porque a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Ahora, ¿por qué no lo recibieron? Porque los judíos se quedaron pidiéndole señales. Bueno, si eres tú el Cristo, ¿qué señal hace de que tú eres el ungido, que tú eres el Mesías? Pidiendo señales. Y hay muchos creyentes en la iglesia de hoy día que le piden señal al Señor para todo. Y tienen la Biblia y vienen a culto, pero no oyen ni creen la palabra del Señor. Y entonces le piden señal para todo, y ese no es un camino firme para seguir, porque el enemigo también hace señales mentirosas. Y dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: por cuanto se negaron a creer a la verdad, porque incredulidad es incapacidad de creer. Entonces se negaron a creer a la verdad, vienen terminando creyéndole a la mentira. Creyéndole a la mentira. Entonces la incredulidad, mi hermano querido, mi hermana querida, es tan fatal que detiene la obra del Señor. Detiene la manifestación de la gloria de Dios. Por favor, atentos acá. Dice la Biblia que el Señor llegó a varios lugares y no pudo hacer allí muchas cosas, porque menguó su poder. ¿Por qué no pudo hacer muchas maravillas allí en esos lugares? Porque no le creyeron. En cambio, un hombre que le dijo: Señor, yo no necesito que tú vayas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. El Señor dijo: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Y él se lamentó porque quiso hacer muchas maravillas, pero no las hizo porque no le creyeron. Entonces la incredulidad detiene la manifestación de la gloria de Dios. La incredulidad detiene la obra de Dios. Pero el incrédulo, si no sale de su incredulidad, si le dio cabida a la duda y ya le nació el arbolito de la incredulidad, hermano, si no oye la palabra del Señor y se corrige a tiempo, va a terminar perdiéndose. No porque yo lo estoy maldiciendo, sino porque la palabra de Dios dice. Vamos a ver un texto aquí. Hebreos capítulo 3 versículo 12, rapidito, ya estamos para terminar. Hebreos 3:12.
¿Ya lo tiene? Mirad, hermanos, que qué, que no haya, pero como no hay una palabrita antes ahí, que no haya en ninguno. O sea que no, Dios no quiere que nadie se pierde. Cuando dice ninguno, no está exceptuando, Dios no hace excepción de persona. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Corazón malo. ¿Y qué hace malo al corazón? La incredulidad, porque cuando se incubó el huevito de la duda en la mente y se aceptó, ese huevito bajó al corazón y en el corazón se volvió incredulidad, y la incredulidad daña el corazón. Y cuando la incredulidad daña el corazón, el creyente termina apartándose. No cree a la palabra, no oye a la palabra, no obedece a la palabra. Y entonces se queda en el culto esperando un pretexto para irse, para apartarse, para embriagarse. Pero no es verdad que alguien le hizo la maldad, que alguien lo hizo ir. No, es que él se dejó dañar el corazón. Eso es lo que dice aquí. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Y entonces ahí está la respuesta: porque se aparta un creyente. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Apartarlo del Señor, alejar la oveja del rebaño, del cuidado del pastor, porque ahí sí lo puede devorar el enemigo. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Mire a dónde lleva la incredulidad al creyente. ¿A dónde lo va a llevar? Lo va a alejar. Ahora, ¿cómo se corrige? Si el primer pecado se corrige reconociéndolo, confesándolo y clamando al Señor, este pecado tiene un tratamiento también así doloroso. Quiero terminar en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 20, versículo 25 al 29. 8 días después estaban los discípulos reunidos y tenían la puerta cerrada, y se les apareció el Señor Jesús y les dijo: paz a vosotros. Y comió con ellos. Y dice: 8 días después estaban de nuevo los discípulos reunidos, y estaba uno que no estuvo en la primera vez. ¿Cómo se llama el que no estuvo en la primera vez que el Señor se le apareció? ¿Cómo es? Bueno, hay muchos creyentes en la iglesia de hoy que son del evangelio de Tomás. Tomás, le dijeron: Tomás, imagínate, el Señor Jesús resucitado se nos apareció. Tomás, las puertas estaban cerradas, pero Él entró, se sentó con nosotros, comió con nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Ya yo estoy muy viejito para que me metan el dedo en la boca. Si yo no veo la herida en su mano, ¿no qué? O sea que el incrédulo decide si cree o no cree. Por eso es que es más delicado. Si no meto mi mano en su costado y palpo su herida, no creo. Y era uno de los que el Señor había escogido. Había visto sus maravillas, lo había visto en la cruz. Había oído innumerables veces que el Señor había dicho que era necesario que Él muriera, pero que también había de resucitar. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 16 que se les apareció y primero los reprendió a todos, porque las mujeres también le habían dicho a todos que habían visto al Señor resucitado. Dice, les apareció y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. O sea que la incredulidad Dios no la tolera, la reprocha, la aparta. No hace parte del ambiente cristiano. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Ahora trata directamente con Tomás. 8 días después, estando las puertas cerradas y ellos adentro, llegó el Señor y les dijo: paz a vosotros.
Y mire que en esta ocasión el Señor no se dirige a nadie más, sino directamente al que tiene el problema. Hermano, en la Biblia hay muchas cosas lindas que predicar, pero amada iglesia del Señor, en la Nevada Dios quiere arrebatar a alguien que está dejándose dañar el corazón. Amada iglesia del Señor, en la Nevada el propósito del Salvador es verte perfecto en Cristo. Se dirige directamente a él y le dice: Tomás, ven, acércate, mira mis manos, mete aquí tu dedo, Tomás, y alarga tu mano, extiéndola y toca mi costado, Tomás, y no seas sino creyente. ¿Y cómo termina Tomás? De rodillas delante del Señor y confesando y diciendo: Señor mío y Dios mío. Pero el Señor no lo felicita por este reconocimiento, no lo felicita por esta confesión, sino que lo reprende y le dice: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no ven y me creen. ¿Y qué es la fe? Es creer para ver, no ver para creer. En conclusión, entonces, el pecado de la incredulidad se corrige solo con un encuentro con el Señor Jesús. Si no hay un encuentro personal y verdadero, donde el pecador, el incrédulo, termine postrado de rodillas delante del Señor, hermano, ese pecado no se va a corregir. Y ese pecado de la incredulidad te va a sacar del evangelio, te va a sacar de la iglesia y vas a terminar perdiéndote. Pero el Señor es tan bueno que nos habla a tiempo y antes que las cosas sucedan. En primer lugar, quiero esta noche invitar a los amigos que hasta hoy han sido visitas, que han venido oyendo una y otra vez el evangelio y no se han decidido a caminar con el Señor, porque dicen: si yo me entrego, yo sé que no voy a ser capaz de perseverar. Y por ahí el enemigo empieza a hacerlos dudar, para que no perseveren, para que no se entreguen, para que no crean que el evangelio es para ellos. Pero déjame decirte que tú no eres el que te vas a salvar. El que te va a salvar se llama el Señor Jesucristo. Tú solo tienes que creerle y aceptar lo que lo demás lo hace Él. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Todas las visitas que hay aquí, en el nombre del Señor Jesús, levántense por favor. Todas las visitas que hay aquí esta noche, todas las visitas, en el nombre del Señor Jesús, levántese. Levántese de la silla. Si usted se quiere salvar, ahora mismo va a dar unos pasos de fe de ahí donde está y va a venir hasta acá a aceptar al Señor Jesús. Venga. ¿Cuál es el primero que no se va a dejar perder dudando? ¿Será que me salvo? ¿Será que acepto al Señor? No, hermano, crea. Crea y venga en el nombre del Señor Jesús. Te felicito, mujer valiente. Gloria a Dios. ¿Y ustedes que se van a dejar perder? Venga, no se vaya. No se vaya, venga, quiero orar por usted. Venga. ¿Y usted se va a dejar perder? ¿Quién más va a venir por su salvación esta noche? Ya Él lo hizo todo. Venga. ¿Se encuentra aquí acaso algún alejado del Señor? ¿Algún apartado del Señor? ¿Te vas a dejar morir alejado del Señor? Él no quiere que nadie se pierda. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Venga en el nombre del Señor Jesús, escápese. Dios le bendiga. Son ustedes unos valientes, unas valientes. A los que creen en su nombre, Él les da derecho de ser hijos de Dios. Estas mujeres y este hombre, por creer en el Salvador, pasan a ser hijos de Dios.
hijos y herederos que alcanzan las promesas por la fe. ¿Vas a rechazar la invitación? Ven, te voy a esperar. Voy a esperarte. Ahora también quiero extenderle la invitación a un hermano que sienta que está naufragando en la fe. Alguien que venga y me ayude con estas personas que han venido a aceptar al Señor Jesús. Un hermano sincero que ame su salvación, que reconozca que se ha descuidado y poco a poco, después de haber caminado de frente al Señor, poco a poco lo ha ido perdiendo de vista y ahora solo ve las grandes olas, ahora solo ve grandes problemas y está que se muere. Pero el dueño de la iglesia anda en medio de ella. Él anda en medio de los 7 candeleros todavía. Él ha puesto en mi corazón este ardiente deseo y me dijo: díselo a mi iglesia. Todos levántese por favor de la silla en el nombre del Señor Jesús. Por la fe el débil recibe fuerza. Por la fe el enfermo es sanado. Por la fe se recibe el Espíritu Santo. Por la fe caen los muros. Por la fe vamos de victoria en victoria. Por la fe este templo será terminado. Por la fe en el Señor Jesús los tuyos serán convertidos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.